Bien, gracias por la invitación al doctor Mario Valero para participar con ustedes en este curso materno-fetal. Vamos a exponer para su consideración esta eh, clase sobre fundamentos de la imagen del endometrio. Un tema que es fundamental, es una base para poder entender este curso y todas las relaciones que guarda el útero y sus patologías propias con el endometrio. Entonces, para poderlo entender, vamos a tratar de analizar desde todos los puntos de vista de la formación, el desarrollo y la patología del endometrio. Vamos a comenzar. Bien, el ultrasonido transvaginal pues, es el estudio de elección importante, principal, con respecto a la evaluación del endometrio. Ayuda a orientar estudios de imagen más adelante y por supuesto al manejo clínico. Entonces, los radiólogos y los ginecólogos deben de comprender con mucha profundidad el amplio espectro de apariencias normales y anormales del endometrio que pueden variar en base a la edad del paciente y a la presentación clínica. Más allá, incluso nos puede ser muy útil para otros estudios como la histerosonografía eh, o puede ser la base para poder entender la tomografía y la resonancia. Pero todo eso no lo podemos entender si no hacemos primero un ultrasonido, por supuesto pélvico, y aún mejor un estudio transvaginal. Algo que siempre le digo a mis alumnos en el hospital es que suena fundamental entender que tenemos que siempre valorar las estructuras que vamos a analizar de acuerdo a su tamaño, de forma que eh, a veces nos solicitan estudios de ultrasonido transvaginal, pero muy comúnmente el diagnóstico es suficiente con un ultrasonido pélvico. Entonces, muchos encuentran conflicto en hacer lo que les están indicando y hacer lo correcto a la hora de abordar un diagnóstico específico. Entonces, yo siempre he recomendado, y así lo hago en mi práctica diaria, que cuando alguien solicite un ultrasonido endovaginal, siempre inicien con un rastreo por vía abdominal, porque tenemos que tomar en consideración algunas especificaciones técnicas del ultrasonido transvaginal. Y el primero es un fundamento básico en el ultrasonido, que es que a mayor frecuencia de sonido utilizada en el transductor, menor profundidad. Y al revés, a menor frecuencia, mayor profundidad. De manera que si nosotros tenemos, digamos, en promedio un alcance no mayor a 15 centímetros, ¿sí? Para el ultrasonido transvaginal, cualquier cosa que mida más de eso o que esté a una distancia mayor a eso, seguramente la vamos a omitir. Pensando en eso, entonces, siempre es bueno a intentar hacer un rastreo por vía abdominal antes de decidir el diagnóstico por vía transvaginal. ¿Por qué? Por la simple razón de que no conocemos el estado inicial del útero y de los ovarios y nos puede llegar a pasar que o los ovarios estén demasiado altos porque haya sufrido alguna cirugía o el fondo del útero esté demasiado lejos también para poderlo evaluar eh, por vía transvaginal. Y entonces muchas veces resulta que el diagnóstico está desde el ultrasonido abdominal, por vía abdominal, y solamente con ese podemos evaluar.
En otras muchísimas ocasiones, sí, efectivamente, el ultrasonido transvaginal va a ser el primero de elección. El endometrio, que es esta capa interna del útero, lo podemos evaluar en las diferentes etapas de la vida humana, empezando incluso con la etapa neonatal. Obviamente aquí lo vamos a hacer por vía abdominal y entonces vamos a encontrar una imagen laminar muy delgadita, ¿sí? Que es un endometrio neonatal que a veces puede conllevar un poco de engrosamiento debido al efecto hormonal de las mujeres durante el embarazo y la lactancia sobre sus bebés, de manera que el útero incluso es posible que esté de mayor tamaño. Llama también la atención que muchas veces eh, vemos un útero un poco aumentado de tamaño, incluso algunas bebés pueden llegar a tener algún tipo de sangrado, pero esto va a ser intermitente y se va a finalizar pronto en cuanto acabe el estímulo hormonal de la madre. Otra característica es que el útero suele tener una forma un poco como de pera, en donde el cérvix es más grueso que el fondo del útero, ¿sí? Y el endometrio, pues sí, no va a ser completamente lineal de 1 o 2 milímetros, sino que puede llegar a alcanzar los 2 o 3 milímetros, un poquito más grueso de lo que esperaríamos en un bebé. Después, cuando llega la etapa prepuberal, esto es cuando son propiamente infantes, entonces se vuelve significativo, ¿sí? Ver pues lo que nosotros propiamente llamamos un útero infantil, en donde el endometrio, la capa interna, es demasiado delgada, estamos viendo prácticamente solo la capa basal. Entonces nos tenemos que habituar a la apariencia normal de la capa basal en la etapa infantil y en cuanto inicie el ciclo menstrual, pues vamos a poder ya tener capa basal y capa funcional. Siempre teniendo en mente que cuando veamos el endometrio podemos encontrarnos con una imagen que contiene a la capa basal y a la capa funcional. Esto es el estrato funcional, el cual frecuentemente va a estar en constante movimiento, en constante cambio debido al ciclo ovárico. Entonces, esta capa basal, ¿sí? Es constante y la capa funcional es la que va a estar cambiando el grosor. Y de acuerdo a esta etapa que estemos observando, es el modo en que va a dar la imagen del endometrio. Entonces, tenemos, digamos, tres fases, digamos, la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. En estas tres fases, la capa basal, ¿sí? Podemos llegar a ver variaciones en la imagen y evidentemente, pues el grosor del endometrio de estas dos capas que se afrontan una con la otra va a ser mucho más grueso conforme va avanzando el ciclo menstrual. Entonces, en la fase menstrual, bueno, pues el endometrio, ¿sí? Tiene grandes cambios debido al estímulo hormonal y vamos a encontrar una línea brillante, delgadita, ¿sí? Que no debe de medir más de 4 milímetros, ¿sí? Incluso podemos llegar a tener durante la fase menstrual algunas trazas de líquido anecoico que pudieran llegar a separar la las dos capas basales de la pared anterior y posterior. Entonces, comparado con el endometrio, pues sí, efectivamente, el endometrio es muy, muy, muy delgadito. Después va a llegar la fase proliferativa,
temprana, tardía y secretora. Entonces, la apariencia normal, como dijimos, es una imagen delgadita, ecogénica, ¿sí? Que muchas veces, decía yo, el diagnóstico va a ser suficiente cuando tenemos una buena ventana acústica. De otra forma, ¿sí? Veamos, tenemos entonces que conocer el grosor del endometrio, pero en mente siempre importante saber la fecha de última menstruación. Es importante entonces que todos entiendan que es súper relevante, que lo primero que tiene que hacer un radiólogo cuando va a hacer un ultrasonido pélvico es, señora, ¿cuál es su fecha de última menstruación? ¿Sí? Y explorar potencialmente la posibilidad de un embarazo, ¿sí? Porque de eso puede llegar a depender el diagnóstico. De manera que es sumamente relevante saber lo que vamos a esperar de acuerdo a la etapa en la que vamos a revisar a nuestra paciente. ¿De acuerdo? Entonces, esta etapa inicial, ¿sí? Después de la menstruación, es la etapa proliferativa, que puede ser temprana o tardía si se va acercando o alejando del día de la ovulación. Entonces, el grosor normal, es importante que lo tengamos en mente, puede ser entre 5 a 7 milímetros, ¿sí? Yo he llegado a ver algunos diagnósticos externos, por supuesto, que ven 8 milímetros y ya hablan de un engrosamiento endometrial. Ojo, es importante, ¿sí? Que nosotros estemos al pendiente de ese grosor endometrial de acuerdo al ciclo menstrual. En la posterior a la fase proliferativa temprana viene la tardía, en donde puede llegar a verse, eh, digamos, en forma temporal, las tres capas del endometrio, ¿no? Las dos capas de la pared anterior y posterior, ¿sí? Y la capa propiamente funcional, ¿sí? La parte que se va a desprender posteriormente. Y entonces se forma junto con la línea que une a las dos capas funcionales, hay una línea que las une y entonces esa línea se vuelve ecogénica y entonces tenemos nuestra imagen, ¿sí? De endometrio trilaminar. Importante que este endometrio no lo confundamos con ninguna patología y cuando lo veamos solamente nos bastará corroborar que este día del ciclo tiene nuestra paciente. Otro ejemplo más de, de esta etapa, en donde en este paciente mide 7 milímetros, ¿sí? Está en una etapa ovulatoria o preovulatoria, incluso hay un poquito de líquido en el fondo del saco posterior, y aquí ya se empieza a engrosar el endometrio y podemos empezar a sospechar que está habiendo ya la transición hacia la etapa secretora, que es la siguiente. Entonces, ya cuando llegamos a la fase secretora, pues vemos un endometrio grueso, ecogénico, homogéneamente ecogénico, en donde ya no vamos a ver ese endometrio trilaminar, ¿sí? Y vamos a ver que el estroma, pues se vuelve dematoso y da esta imagen en que se confunde perfectamente las dos capas y vamos a medir, ¿sí? Desde la pared anterior hasta la pared posterior, ¿sí? El grosor del endometrio. ¿De acuerdo? Entonces puede, importante, ¿sí? Que entre los días 16 a 28 presentarse esta etapa secretora, ¿sí? Y puede llegar a medir hasta 16 milímetros de grosor. Entonces, como ven, se vuelve fundamental entender
que estos cambios de grosor endometrial están dados por el día del ciclo y que no podemos evaluar adecuadamente nuestro endometrio si no conocemos el día del ciclo en el que está nuestra paciente. Después, cuando llega ya la menopausia, cuando ya se estableció, pues lo que esperamos es que solamente quede la capa basal y ya no haya, ¿sí?, estimulación de la capa funcional, ¿sí? Hasta hace algunos años se consideraba 5 milímetros como la medida estándar, ¿sí? Pero se han hecho ya muchos estudios y el consenso entre los estudiosos del cáncer de endometrio establece que ahora es, si nosotros encontramos en una mujer posmenopáusica, ¿sí?, posmenopausia, pero con sangrado, entonces el valor de corte es el de 4 milímetros. Si nosotros tenemos 4 milímetros en el grosor del endometrio, arriba de 4 milímetros, entonces nosotros podemos sospecharlo y describirlo como engrosamiento endometrial anormal con unas que podría representar ya la sospecha pues de un hiperplasia endometrial o alguna cosa peor, ¿sí? Siempre tengamos en mente que cuando ya encontramos una mujer posmenopáusica, frecuentemente vamos a encontrar patología benigna que no evolucionó, como en este caso que encontramos una mujer posmenopáusica, ¿sí? No medía más de 4, pero pues todavía presentaba algunos miomas. Entonces, ¿cómo se mide la línea endometrial? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener el plano medio sagital, para lo cual necesitamos una muy buena magnificación. Entonces, la mejor manera de medirlo, ¿sí?, es a través del canal endocervical en la línea, digamos, corporal, hacer la medición en un solo sentido, ¿sí?, lo más perpendicular posible a la línea del miometrio. Si nosotros llegamos a tener proyecciones oblicuas porque no logramos tener una proyección sagital perfecta, eh, tomen en cuenta que la medición seguramente no va a ser la más adecuada. Y si tenemos líquido dentro de la cavidad endometrial, entonces tendríamos que hacer una doble medición de una pared y de la otra pared de este endometrio que estamos observando. En cuanto a la patología que podemos llegar a ver en el endometrio, pues vamos a comenzar primero con el más común, uno de los más comunes, que es el pólipo endometrial. El pólipo endometrial, ¿sí?, es un crecimiento de algunas glándulas endometriales, hiperplásico, ¿sí? Y entonces se puede manifestar ya sea como un pólipo pediculado o como un pólipo sésil, ¿sí?, y que no siempre es fácil diferenciarlo con los métodos convencionales, incluso con ultrasonido transvaginal a veces se nos puede complicar, pero hay algunos elementos que nos van a ayudar muchísimo a tratar de diferenciar cuando encontramos una de estas patologías. Las pacientes que están tomando tamoxifeno por algún problema de cáncer mamario luminal, entonces es muy común que desarrollen engrosamiento endometrial con la presencia de pólipos. Yo sé que todos conocen el riesgo de tener hiperplasia endometrial quística en las pacientes que toman tamoxifeno, pero no se nos olvide que es muy común también la presencia de pólipos formados a través de la estimulación por la ingesta de tamoxifeno. Y entonces viene a colación que estos pólipos endometriales se tienen que diferenciar de otras patologías preexistentes. Entonces, el mioma submucosa suele ser sésil, de una base muy ancha, y solemos ver algunas características propias de los miomas,
como su heterogenicidad, su ecogenicidad o su patrón heterogéneo con sombras ocasionadas por algunas calcificaciones. En cambio, ¿sí? Cuando es una lesión propiamente del endometrio, ¿sí? Vamos a ver a lo mejor una estructura vascular, un vaso nutricio que llega a ese pólipo, ¿sí? Pero sobre todo es muy bien definido, ¿sí? Vamos a tratar de lograrlo demostrar solo con ultrasonido transvaginal. Sin embargo, es importante mencionar que si nosotros no establecemos un diagnóstico confiable con ultrasonido transvaginal, se vuelve muy necesario para poder diferenciarlo los estudios de histerosonografía. Veamos aquí algunos ejemplos, ¿sí? En algunos, pues unos pensarían que es solamente hiperplasia endometrial quística, pero no, resultó que era un pólipo tan grande que abarcaba toda la cavidad y tiene dentro de la parte del pólipo algunas áreas quísticas que muchos pensarían que se trata de una hiperplasia endometrial quística. Incluso a veces, ¿sí? Podemos llegar a tener pequeñas calcificaciones dentro de ese pólipo, ¿sí? El diagnóstico, sobre todo cuando tenemos dudas, debe de ser una histerosonografía, ¿sí? Cuando el pólipo es pequeño, pues nosotros vamos a ver cosas como esta, ¿sí? Pero puede suceder que veamos pólipos de este tamaño. Entonces, nosotros lo veríamos como un engrosamiento difuso de la endometrio en el estudio transvaginal únicamente. Bien, vemos aquí un muy bonito ejemplo en donde veíamos este engrosamiento endometrial, ¿sí? Con la presencia de, en el análisis Doppler color, estructuras vasculares que estaban formando un pedículo. Cuando nosotros veamos esto es donde debemos de sospechar la presencia de un pólipo y no de una hiperplasia endometrial, porque no siempre es tan fácil distinguirlo. Y si aún a pesar de estos signos vemos que se trata eh, de esos dos diagnósticos, pues hay que hacer un histerosono de nuevo. Otro ejemplo muy bonito del pólipo visto por vía endovaginal. Veamos cómo hay un engrosamiento, pero es focal en este pólipo en una paciente en fase secretora tardía. Entonces, vemos cómo se visualiza muy bien en esta fase proliferativa, ¿sí? Y cuando, como en este otro caso, vemos una imagen pediculada con líquido a su alrededor, ahí sí no hay duda, este, en este otro estudio pues había líquido pues porque lo podíamos ver gracias a la histerosono. La histerosono se ha vuelto una herramienta fundamental para todas estas patologías. Vemos cómo el pólipo endometrial pues se parece mucho a la intensidad de señal del endometrio. Sí, entonces vemos estas imágenes heterogéneas dentro de la cavidad endometrial que la distienden e incluso pueden tener un poquito de líquido a su alrededor. Otra patología muy común que altera el endometrio no es una patología propiamente del endometrio, sino una patología como los miomas que tienen su clasificación propia, pero que pueden llegar a ocasionar muchos sangrados si se colocan justo en estos niveles, en la región submucosa. Entonces, esa capa endometrial se va a desplazar y puede llegar a ser irritada lo suficiente para que ocasione mucho sangrado. El principal diagnóstico diferencial, pues sobra decirlo, es un pólipo endometrial, menos comúnmente un adenomioma o un leiomiosarcoma. Creo que nunca he visto un leiomiosarcoma, así es que quedámonos con estos dos diagnósticos posibles con diferenciales. Importante entonces que nosotros para poder llegar al diagnóstico no siempre va a ser suficiente con el ultrasonido
convencional, mucho menos solo con el transvaginal. A veces hay que llegar a introducir líquido para hacer un esterozono. Otro bonito ejemplo de cómo en este ultrasonido transvaginal con escala de grises se desplaza el endometrio en un sentido y vemos la ecoestructura del mioma, ¿sí? Haciendo algunas sombras muy heterogéneas, ¿sí? Y vemos cómo hay no hay un delta, de manera que es todo el endometrio desplazado hacia un solo sitio. En este otro hay algunos vasos de llenado en diferentes partes también que nos hacen pensar en un mioma. Cuando metemos líquido, pues tenemos estas imágenes tan bonitas en donde los miomas, pues se ve su base ancha y el patrón heterogéneo, y entonces podemos descartar la presencia de pólipos. En algunos casos, cuando ya se sospechó, se confirmó un problema endometrial, ¿sí? Algunos médicos pueden llegar a solicitar una resonancia magnética, pues que básicamente nos mostrará una lesión pegadita al endometrio cuando se trate de submucoso. Bien, la siguiente entidad que tenemos que conocer y además identificar plenamente, porque es una de las causas junto con la endometriosis de una muy buena cantidad de pacientes con dolor pélvico. Suele dar síntomas muy semejantes a la endometriosis. La diferencia básicamente es que estas glándulas endometriales están fuera, pero no fuera del útero, sino en el músculo uterino. Entonces, el miometrio puede presentar un pequeño foco de adenomiosis, una glándula heterotópica eh, fuera de su lugar, que puede ser una única glándula, un caso, digamos, focal, ¿sí? Y puede también ser múltiple, difusa, ¿sí? Puede ser muy superficial, o sea, muy cercana a la ubicación habitual del endometrio, o puede ser también más profunda hacia las capas un poco ya más internas. De manera que es un diagnóstico que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo si vemos eh, lo que antes ya llegamos a llamar miomatosis de pequeños elementos, que en realidad la gran mayoría de estos diagnósticos que antes los concluíamos como hematosis de pequeños elementos, pues en su mayoría iban a ser adenomiosis. Y la característica principal es que veamos un área quística de predominio subendometrial. El diagnóstico diferencial, pues evidentemente es con aquellas entidades que estén ocasionando una, eh, la presencia de ese tejido en forma anómala y que por ultrasonido tenemos la obligación de diferenciarlos. La clave es poder identificar la línea endometrial principal y a partir de ahí establecer si hay una imagen quística en el miometrio. Puede ser múltiple o focal. Eso es importante diferenciarlo. En cuanto a imagen, sería difícil diferenciar el pólipo endometrial en la teoría. Sin embargo, ya en la práctica, como los bordes del endometrio pueden llegar a ser muy heterogéneos y puede llegar a acumular gran cantidad de pequeñas glándulas subendometriales, esas pueden simular tratarse parte de la cavidad o parte del endometrio normal, de implantación normal, y no en cambio tratarse de ese acúmulo de pequeñas glándulas hipertróficas, pero situadas en el miometrio. Entonces, casi siempre para confirmar el diagnóstico vamos a tener que estas pequeñas glándulas las podamos ver con mucha mejor definición con ultrasonido endovaginal. Pólipo endometrial, miomas e hipertrofia glandular
quística es lo único que nos puede hacer un poco de ruido a la hora de llegar al diagnóstico diferencial de esta entidad. Vean ustedes cómo hay presencia de estos, digamos, microquistes pequeños subendometriales. Aquí vean la línea endometrial que va justamente ahí, ¿sí? En esta zona está la línea endometrial y por acá vemos, ¿sí?, ese pequeño quiste. Otro bonito ejemplo, ¿no? Vean cómo viene la línea endometrial, ¿sí? Pero no logramos diferenciarla porque hay zonas heterogéneas, ¿sí? Es lo que les decía, se puede confundir muy fácil, sobre todo en pacientes ya en donde empieza a haber calcificaciones del miometrio. Importante destacar, ¿no? Vean ustedes cómo el fondo, en este caso del útero, ¿sí?, se vuelve muy heterogéneo, ¿sí? Vean ustedes cómo todo esto está heterogéneo. Hay un aumento significativo del grosor de la pared que parece inexplicable. Y es lo que yo les decía, esto se parece a una miomatosis de pequeños elementos, o al menos así decíamos antes, cuando en realidad se trataba de una adenomiosis. Vean cómo está la vascularidad aquí sumamente aumentado por fuera de la línea endometrial, por fuera de la línea endometrial. Otro bonito ejemplo donde parece bastante, digamos, sutil, ¿no? Por ultrasonido pélvico vemos esta línea del endometrio, ¿sí? Pero llama la atención desde el estudio por vía abdominal que el grosor de la pared parecía un poco aumentado. Y con el estudio endovaginal, ¿sí?, vemos estas zonas muy heterogéneas, ¿sí?, con imágenes quísticas pequeñas, ¿sí?, que nos hacen sospechar de la adenomiosis. Ven ustedes este otro ejemplo, ¿sí? En especial había además el cervix con importante engrosamiento, ¿sí? Pero este aumento de grosor, volvemos a lo mismo, ¿sí? Vean el tamaño del grosor del miometrio y el patrón es difuso, es heterogéneo, de manera que es importante que estemos al pendiente, ¿sí?, de este grosor endometrial. Si vemos este grosor de la pared, ¿sí?, es importante que sepamos que muy probablemente, si se ve muy heterogéneo, sea por la presencia de adenomiosis. Si aún eh, tenemos dudas y si aún la paciente no está convencida de la presencia de la adenomiosis, ¿sí?, eh, el diagnóstico definitivo pues va a ser con un estudio de resonancia magnética donde, como en esta imagen T2, ¿sí?, en esta imagen sagital y acá coronal, pues el T2 nos da la ventaja de poder identificar estas zonas glandulares perfectamente bien definidas con respecto a su localización dentro del miometrio. Y vean cómo puede ser tan irregular en diferentes zonas. En este caso vemos el patrón subendometrial, pero también algunos elementos glandulares en el miometrio mucho más profundo, incluso me atrevería a decir que estas son casi subserosas, ¿no? De manera que hay que tener ya el diagnóstico definitivo, pues tendrá que ser con la resonancia magnética, obviamente es más sensible y específico, y vamos a ver cómo el engrosamiento de esta eh, unión miometrio-endometrial pues está engrosado y hay muchos focos muy hiperintensos. Pero no es necesario pedir tantas secuencias. Con el T2 en sagital en coronal, en este caso, o axial,
tendríamos básicamente el diagnóstico. En la hiperplasia endometrial, ¿sí? Hay una proliferación anormal del estroma de la glándula, ya sea benigno o maligno. Entonces, cuando nosotros llegamos a ver eh, pacientes con un engrosamiento endometrial, ¿sí? Puede ser que se trate de un asunto solamente benigno o puede tratarse de una lesión premaligna o tratarse de un cáncer en etapa muy temprana. Hay que tener cuidado porque si es paciente posmenopáusica, bueno, pues sí tendremos que encontrar esas dos diferencias. Pero si el paciente es premenopáusica, podría tratarse solamente de un engrosamiento por el ciclo menstrual, o sea, un endometrio en fase secretora, que pueden llegar a alcanzar los 11 o los 15 milímetros o más allá de los 15 milímetros. Entonces, el carcinoma endometrial puede presentarse ciertamente en etapas premenopáusicas, pero es más común en las mujeres posmenopáusicas. Por eso es importante que logremos diferenciar bien en estas mujeres, ¿sí? El engrosamiento en las mujeres premenopáusicas no es fácil establecer el engrosamiento si no hacemos el estudio, ¿sí? En la fase eh, más temprana del ciclo menstrual. Entonces es importante que la fase proliferativa sea nuestra guía, ¿sí? De preferencia en la fase proliferativa temprana o inmediatamente después de la menstruación. Importante entonces que cuando hagamos nuestros estudios de ultrasonido, solicitemos que sean de preferencia inmediatamente después de la menstruación, sobre todo si estamos con la sintomatología eh, de sangrado uterino anormal, ¿sí? Ya sea con o sin dolor, ¿sí? Porque el diagnóstico nos puede hacer mucha diferencia si se trata de un engrosamiento por una fase secretora o por un pólipo muy prominente o propiamente por una hiperplasia o un carcinoma endometrial. De manera que entonces tenemos que recurrir a todos los elementos que tengamos a la mano, como ultrasonido no solo pélvico, sino endovaginal o incluso una resonancia magnética. Vean estos bonitos ejemplos donde está el engrosamiento endometrial difuso, ¿sí? Donde vemos todo el endometrio engrosado, ¿sí? Una línea ecogénica gruesa que puede ser estimulada por el tamoxifeno, por tumores, por obesidad o por estrógenos exógenos. A veces la respuesta es tan simple como que nuestro paciente por su obesidad está teniendo estas hiperplasias. Eh, Tratemos entonces de vigilar a este tipo de pacientes. Eh, la interfase suele ser muy bien definida y hay a veces cambios quísticos como la hiperplasia endometrial quística, eh, pero hay que tener cuidado porque estos quistes no solo se presentan en la hiperplasia endometrial quística, también en algunos pólipos que pueden tener este tipo de áreas de degeneración quística. Entonces, si no estamos seguros de que se trate de una hiperplasia endometrial o un pólipo, de nuevo, nuestra amiga confiable va a ser la histerosonografía, que al meter líquido, ¿sí? Vamos a poder demostrar que no hay una lesión nodular sólida, ¿sí? Polipoide, sino que se trata de un engrosamiento de toda la capa endometrial. Vean también un bonito ejemplo, como toda la capa de endometrio, ¿sí? Se ve aumentada de tamaño, ¿sí? Y cómo, ¿sí? En las diferentes proyecciones vemos todo el engrosamiento. Ojo, esto
a veces puede llegar a ser muy difícil de diferenciar de un pólipo que ocupa toda la cavidad. Ahora, cuando tenemos algunas características, ¿sí?, importantes, eh, ya estaremos hablando de carcinoma endometrial. ¿Cuál es el problema del carcinoma endometrial? Aparte, obviamente, de que sea un cáncer, ¿no? Que no siempre es fácil diferenciarlo, sobre todo cuando está empezando, de una hiperplasia endometrial o de un pólipo, gran pólipo endometrial. Entonces, hay, bueno, obviamente de los miomas submucosos que pueden llegar a ser tan heterogéneos, ecogénicos, que nos hagan confundir entre un pólipo, un carcinoma o un hiperplasia endometrial. Tenemos entonces que tener en cuenta, ¿sí?, que el carcinoma endometrial es una entidad, digamos, muy común en las mujeres, es la más común, el cáncer, uno de los cánceres más comunes en las mujeres, ¿sí? Y que se puede diferenciar, y hay elementos que nos pueden ayudar a diferenciarlo. Veamos cómo la pura hiperplasia es difícil de distinguir, de manera que si solo tenemos eh, el engrosamiento, pues tendremos que tener siempre en cuenta que puede tratarse de un carcinoma. Pero un pólipo, ¿sí?, suele ser una lesión más focal. Quitando aquellos pólipos que pueden ocupar toda la cavidad, si el pólipo es pequeño, entonces vamos a ver un engrosamiento endometrial, pero focal, ¿sí? Y los miomas submucosos pueden distorsionar el endometrio, eh, pero pues no van a ocasionar mayor problema, ¿sí? Aunque se expandan hacia la cavidad, los vamos a poder diferenciar con estudios como la histerosono, ¿sí? Eh, hay patologías menos raras, perdón, más raras como las metástasis o el linfoma endometrial, ¿sí? Que bueno, pueden llegar a confundirse, pero casi siempre el diagnóstico se va a realizar ya que se hace el grado biopsia, de manera que las masas endometriales, ese es uno de los diagnósticos diferenciales, pero hay que tomar en cuenta que no es el principal. Tendríamos que siempre buscar, intentar definir los contornos, ¿sí?, del endometrio, ¿sí? Eso nos puede ayudar a empezar a establecer la posibilidad de que se trate no solo de hiperplasia, sino de un carcinoma, ¿sí? Eh, y tratar de buscar, en el caso de que se trate de un pólipo que ocupa toda la cavidad, un pedículo vascular, que también es otra forma de encontrarlo antes de llegar a otros métodos. Bien, en este otro ejemplo de carcinoma endometrial, vemos cómo en esta imagen, eh, en escala de grises, hay un engrosamiento, pero es un engrosamiento irregular y heterogéneo del endometrio con una escasa cantidad de líquido en la cavidad. En este otro caso es una masa polipoide que resultó ser no solo un pólipo, sino un carcinoma endometrial. Son dos manifestaciones distintas, pero una que nos puede llegar a confundir es cuando vemos un hematometra. Entonces, si vemos hematometra, aguas, tenemos que buscar ver bien la línea endometrial porque puede tratarse de una hematometra ocasionado por un carcinoma endometrial. Vemos los ecos dispersos de la sangre, ¿sí?, en este hematometra, igual que en este otro ultrasonido en escala de grises, ambos transvaginales, ambos en proyecciones digamos coronales, pero acá logramos diferenciar mucho mejor un engrosamiento irregular y heterogéneo del endometrio junto con una área menos ecogénica de la sangre. Vemos en este otro ejemplo, ¿sí?, hay una interfaz irregular entre el endometrio y el miometrio,
y esto es por una invasión franca del miometrio. Vean cómo no vemos la diferenciación de la línea endometrial, vemos sangre, vemos hematometra, pero seguramente aquí ya hay, muy probablemente, esta interfaz está tan irregular, ¿sí?, que puede tratarse de un carcinoma endometrial. Si además vemos en la imagen Doppler aumento relativo de la vascularidad y pérdida de la interfaz, hay que sospechar muy intensamente que se trate de un carcinoma endometrial. Bien, la masa que se puede observar en el caso del carcinoma endometrial, el diagnóstico normalmente lo estableceremos con ultrasonido, a veces con biopsia, pero ya cuando tenemos el diagnóstico ya dado es cuando se vuelve útil la resonancia magnética. No suele ser parte del abordaje inicial la resonancia magnética, pero sí es parte de la preparación prequirúrgica, ¿sí?, porque nos ayuda a tener una definición muy específica y precisa de los bordes del endometrio y del grado de invasión hacia el miometrio, ¿sí?, para efectos de planeación del tratamiento. Porque si se trata de una masa pequeña, ¿sí?, que está localizada solo en el endometrio, pues puede ser un tratamiento, y si ya invadió el miometrio y está empezando a invadir órganos adyacentes, seguramente esto puede cambiar la idea de uno o de otro tratamiento. Vean ustedes cómo en esta resonancia T2 en sagital, todas estas son en sagitales y todas son T2 ponderada. Vean cómo eh, hay un engrosamiento endometrial irregular con una poca diferenciación del endometrio de lo que está atrás. Y entonces se alcanza a ver una masa que cualquiera podría pensar que se trata de un mioma, pero nos llama muchísimo la atención esta irregularidad con la diferenciación con el miometrio, por lo que hay que sospechar que se trate más bien de una masa hipointensa, ¿sí?, que sea parte del carcinoma endometrial. En otro ejemplo, vemos cómo la masa es ligeramente hiperintensa, ¿sí?, con bordes lobulados muy mal definidos, pero que aquí claramente la línea endometrial era esta, y vemos como todo esto de aquí pues sale de esa línea y está invadiendo el miometrio y alcanzando por momentos áreas casi de la serosa. Este otro ejemplo, en la intensidad de señal, bueno, ese es un poquito también intermedia a alta, ¿sí?, pero tiene bordes muy mal definidos, sobre todo en estas zonas. Vean cómo se vuelve a cerrado, ¿sí?, y pues seguramente que ya invadió el biómetro. Aquí tenemos otra línea donde vemos cómo se introduce dentro del miometrio, lo adelgaza por la invasión que está ocasionando dentro del músculo uterino. Este otro caso de los varios que llegamos a ver en el hospital, nos llamó mucho la atención cómo había engrosamiento endometrial, ¿sí? Esta mujer ya estaba muy cerca de la menopausia y nos llamó mucho la atención cómo el engrosamiento endometrial se extendía hacia el cérvix, donde veíamos un cérvix sumamente engrosado con una masa que estaba bastante bien circunscrita por los vasos endometriales, ¿sí?, que hacían esta figura, y que en este análisis con Power Doppler pues nos llamó mucho la atención. Inicialmente sospechamos que se tratase de un carcinoma endometrial. Sin embargo, estas se las presento porque se trató de un adenocarcinoma endocervical, ¿sí?, con extensión endometrial, pero el carcinoma era un carcinoma de cervix que tuvo extensión hacia el
endometrio. Entonces, no todo es exactamente como nos lo dicen los libros y hay que tener en cuenta que cuando se trata de cáncer, pues aquí suele haber una zona bastante gris donde puede empezar en un lado y terminar en otro, porque obviamente pues son estructuras que están contiguas y formando una sola elemento. En otra patología, ¿sí? Solemos reportarlo como hiperplasia endometrial quística. Se trata pues básicamente cambios que son ocasionados por la administración de tamoxifeno, normalmente en pacientes, ¿sí? Sometidas a tratamientos por cáncer de mama. Entonces vemos cómo hay un engrosamiento del endometrio, obviamente de más de 8 milímetros, y hay espacios quísticos irregulares, ¿sí? En el endometrio. Como dije, hay que tener cuidado con el diagnóstico diferencial de pólipos que ocupen toda la cavidad, porque también van a tener estos pólipos áreas de degeneración quística. Entonces, la hiperplasia endometrial, el carcinoma y la atrofia quística pueden tener elementos similares, ¿sí? Hay que buscar, como dije anteriormente, un pedículo vascular en el caso de los pólipos y una interfaz muy irregular cuando se trata de cáncer de endometrio, y eso nos puede ayudar muchísimo a diferenciar uno de otro solo con ultrasonido en escala de grises, color y transvaginal en los casos en los que el tamaño me lo permita. Este otro caso, la endometritis, ¿sí? No es tan común como se pensaría, pero tiene que haber algunos elementos que nos estén favoreciendo la presencia de una infección. Finalmente es una infección que alcanza el endometrio, la cavidad endometrial, ¿sí? Y que puede ocasionar mucha fiebre, más comúnmente o muy comúnmente en pacientes postparto. Entonces, aunque el diagnóstico básicamente es clínico porque son pacientes postparto, ¿sí? Eh, las pruebas de imagen pueden incluso llegar a ser normales, ¿sí? Sin embargo, cuando hay aumento de líquido y gas, tenemos que sospecharlo por imagen. De manera que si no hay datos por imagen, ¿sí? No podemos nosotros descartar endometritis. Si la clínica, en este caso, sí puede dominar a la imagen. ¿Con qué los tendríamos que diferenciar? Pues con loquios, ¿sí? Un coágulo intrauterino que puede aumentar ahí la presencia de líquido, ¿sí? Que a veces puede ser muy heterogéneo. Y si el parto es muy reciente, sí podemos llegar a ver todavía algunos elementos de gas, sobre todo si fue un parto vaginal. Eh, la retención de restos ovuloplacentarios también nos puede hacer mucho ruido y vamos a ver masas muy heterogéneas dentro de la cavidad endometrial. Aquí hay que tener mucho cuidado en poder diferenciar una endometritis de una retención de restos ovuloplacentarios, en donde hay actividad, ¿sí? Del trofoblasto presente en los restos ovuloplacentarios, y esa actividad se va a manifestar muy frecuentemente con una estructura vascular que podemos identificar con el análisis Doppler color. Veamos este otro caso, también de los que vimos en el hospital, donde vemos esta presencia de gas que y junto con la clínica nos indicaba altamente la posibilidad de una endometritis. Ya se había descartado otras causas, ya la paciente era puérpera, con fiebre, ¿sí? Y lo que siempre temen los ginecólogos, pues que se trate de una retención de restos, ¿no? No es buena noticia para ningún ginecólogo que se precie de ser eh, acucioso en sus manejos y tratamientos, que de pronto se le haya quedado un restos ovuloplacentarios, de manera que
la clínica pues hacía pensar que pudiera tratarse de restos o de endometritis. En este caso, la endometritis, como ya había la fase del puerperio ya era tardía, estas imágenes con gas pues eran inequívocas desde que se estaba formando una infección. Vean cómo el Doppler muestra estas zonas heterogéneas en el miometrio, ¿sí? Pero no en la cavidad. Entonces, en los hematomas intrauterinos o en los loquios, sí podemos ver engrosamiento endometrial. A veces tenemos la suerte de ver la línea endometrial delgadita, ¿sí? Y después estas áreas muy heterogéneas de líquido con muchos residuos, loquios básicamente, pero, ¿sí? El endometrio, si nosotros lo vemos muy grueso, pues podemos sospechar de una retención de restos. Pero el Doppler nos va a ayudar a diferenciar, ¿sí? Porque va a haber vascularidad, poca o mucha, pero intramiometral, no dentro de la cavidad, como para pensar de que pues, son solamente loquios posparto intrauterino y no hay vascularidad asociada. A diferencia, ¿verdad?, de esta otra entidad, la retención de restos placentarios, el coco de los ginecólogos, ¿sí? En donde vamos a ver una ecogenicidad muy heterogénea en la cavidad endometrial, ¿sí? Pero con un vaso que alcanza dentro de la cavidad, ¿sí? En este caso incluso se mide la morfología, pues para ver si se trata de una arteria o vena, en este caso una arteria que no tendría nada que hacer en el caso de que solamente fueran loquios. Entonces, en este caso además se hizo resonancia y vemos cómo hay captación muy heterogénea, ¿sí?, de una masa endometrial después del parto en una paciente con retención de restos. Hay que tener cuidado porque la retención de restos también puede llegar a estar asociada con una neoplasia trofoblástica, ya sea una mola o ya sea que se trate de de un carcinoma propiamente del endometrio o del trofoblasto, ¿sí? Un coriocarcinoma, perdón. Vean en este otro caso de retención de restos ovulares cómo vimos un engrosamiento focal del endometrio, ¿sí? Y hasta allí podría pensarse que fueran loquios. Sin embargo, sí encontramos, ¿sí?, esta estructura vascular que alcanzaba el endometrio. Entonces aquí siempre hay que pensar que puede tratarse de restos ovuloplacentarios, aunque algunas malformaciones arteriovenosas, sobre todo si se vuelven persistentes, ¿sí?, pueden simular al principio la presencia de restos ovuloplacentarios. eh, entonces, aquí sí sería importante hacer otros estudios adicionales. Pudiera tratarse de resonancia o pudiera tratarse incluso de una angiografía. Obviamente, las estructuras vasculares son mucho más prominentes en la malformación arteriovenosa uterina, pero el Doppler, se los juro que cuando lo ven no se les va a olvidar. El Doppler muestra estas estructuras con una gran cantidad de aliasing por su alto flujo, ¿sí? En la malformación arteriovenosa uterina. Obviamente la resonancia magnética, ¿sí?, nos muestra en este caso un T2, donde vemos estas estructuras vasculares de baja intensidad de señal, ¿sí?, en un útero muy agrandado, ¿sí?, está haciendo efecto de masa, y desde el ultrasonido transvaginal pues veíamos estas imágenes, pero al ponerle el Doppler vemos cómo son vasos sanguíneos que están ocasionando una deformidad que protruye hacia el endometrio, ¿sí? Pero no es una lesión endometrial, sino una malformación arteriovenosa uterina. Otra lesión rarísima,
pero que hay que sospechar solamente con el modo Doppler pulsado. Es cuando vemos estas pequeñas estructuras que podrían hacernos pensar en una malformación arteriovenosa uterina, pero que el foco es pequeño, está asociado a un solo vaso y está aumentando de tamaño con un pulso importante que nos hace pensar en una imagen característica en forma de vaivén por el pseudoaneurisma endometrial. Podemos también tener en algunas ocasiones un hematocolpos con hematometra, ¿no? O sea, un hematometrocolpos, ¿sí? No se hagan bolas con la nomenclatura, es muy simple. Hidrolíquido, hemato son sangre, ¿sí? O hemoderivados, ¿sí? Metra, cavidad uterina, colpos vagina. Bueno, aunque ustedes no lo crean, hay todavía algunos médicos que no, sobre todo los más recientes, aguas, ¿sí? Que no están familiarizados con estos términos porque pues no pasaron su materia de etimologías grecolatinas. Simple, entonces, que no se les olvide, hemato, metro, colpos. Sangre, ¿sí? Cavidad uterina y vagina. Hemato, metro, colpos, ¿sí? Las imágenes que vamos a ver, pues es de líquido. Básicamente en la imagen de escala de grises vamos a ver líquido dentro de la cavidad, ¿sí? Que se va a extender evidentemente hasta la vagina, ¿sí? Entonces, no vamos a ver dentro de esta cavidad nada de estructuras vasculares, ¿sí? Como para pensar, por ejemplo, en un cáncer de endometrio, ¿sí? Y hay que buscar la causa, ¿sí? Vean esta cavidad uterina en estas imágenes de resonancia, como, ¿sí? En el T2, ¿sí? Se ve hipo intenso y vemos la línea endometrial perfectamente bien clara, ¿sí? Y en el T1, pues como se trata de sangre, pues la vamos a ver hiperintensa, ¿sí? Entonces, suele haber anormalidades en diferentes lugares que pueden ocasionar, ¿sí? Un cierre importante del cervix, ya sea por una lesión quística o por un himen imperforado que nos puede estar ocasionando este tipo de asociaciones. Otra patología que envuelve eh, al endometrio, ¿sí? Es el síndrome de Asherman, ¿sí? Igual es difícil de tratar, difícil de diagnosticar, pero el contexto clínico es el que nos va a dar la pauta. ¿Cuándo vamos a sospechar un síndrome de Asherman? Pues cuando encontremos una paciente con alteraciones en su menstruación muy dolorosas, ¿sí? O incluso propiamente que esté en amenorrea, ¿sí? Vamos a ver una cicatrización anormal en donde hay zonas denudadas de endometrio, de manera que va a haber unas importantes adherencias, ¿sí? En zonas donde a la hora de hacer eh, la limpieza de la cavidad se llevaron parte, ¿sí? De la capa basal. Y esa, como queda denudado, ¿sí? Y queda expuesto el miometrio, pues se empieza a ver adherencias significativas entre otras capas, formando estas líneas y bandas dentro de la cavidad con acumulaciones de líquido. La histerosonografía aquí es fundamental para poder demostrar cómo están adheridas las diferentes capas, ¿sí? Más recientemente se ocupan técnicas de ablación endometrial, en donde hay diferentes técnicas, ya sea por radiofrecuencia, ya sea por crioablación, ¿sí?
por calentamiento de fluidos, balón caliente, energías de microondas o electrocirugía, que sería más o menos algo como esto, en donde se va raspando con calor, ¿sí? Para ir quitando toda la capa basal, ¿sí? Y entonces eso cauteriza y inhibe completamente el sangrado. Como están destruyendo el endometrio propiamente, pues entonces los hallazgos que vamos a ver van a ser los siguientes. Vean cómo pues prácticamente no hay línea endometrial. Donde debería de haber línea endometrial está una línea indistinta, que es la unión entre el músculo, ¿sí? O unión endomiometral indistinta, ¿sí? Esto es después de la ablación, pero también podríamos encontrar acumulación de sangre, como en este caso, ¿sí? Donde vemos una imagen ecogénica, obviamente sin vascularidad, y que en la imagen de resonancia magnética no, vemos como solamente esa acumulación exclusivamente de sangre. Obviamente estos son los hallazgos que veríamos sabiendo, ¿sí? Que la paciente le hicieron este tipo de procedimientos de ablación. Por eso es importante que sepamos que ya existen, que se hacen y que, bueno, nos pueden reflejar algunos cambios que vamos nosotros a ver. Y la neoplasia trofoblástica gestacional, ¿sí? O también llamada coriocarcinoma, cuando la etapa más agresiva, ¿sí? Cuando ya es propiamente cáncer, ¿sí? Pero que nosotros vamos a ver muy frecuentemente como una mola hidatiforme, que puede ser parcial o puede ser completa, ¿sí? La mola hidatiforme parcial puede llegar a tener partes fetales. Entonces vemos aquí como todo el endometrio, si toda la cavidad está ocupada por estas imágenes quísticas, sabiendo que hay embarazo por los niveles hormonales. Aquí la clave son los niveles hormonales. Pero puede también haber estas imágenes quísticas, pero como dije, partes fetales. Normalmente estos fetos no son viables, ¿sí? Por el problema que se está generando en este tipo de lesiones, donde se invade incluso el miometrio, el embarazo molar con invasión miometral, ¿sí? En la mola invasora, el coriocarcinoma, que ya es la etapa más avanzada y que puede incluso ocasionar metástasis eh, pulmonares, ¿sí? O el tumor propiamente trofoblástico del sitio de la inserción de la placenta, ¿sí? Que puede comportarse como una placenta mioadherencial o incluso como un acratismo placentario. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues la masa endometrial quística sin tejido, en el caso de que sea una mola completa o una masa endometrial multimicroquística parcial en el caso de que existan partes fetales. En las mujeres posmenopáusicas hay algunos criterios que vale la pena que revisemos, ¿sí? Entonces, el consenso de la Sociedad de Radiólogos en ultrasonido para sangrado posmenopáusico, ojo, en mujeres posmenopáusicas, eh, normalmente mujeres mayores de 60 años, ¿sí? En donde estará indicada la biopsia si el grosor endometrial, si se realizó correctamente, ¿sí? Eh, es anormal y mide más de 4 milímetros. La franja endometrial debe de medirse en su porción más gruesa, perfectamente sagital, ¿sí? Y debe de excluir la presencia de líquido. Si tiene líquido no se debe de medir. Vamos a ver algunos ejemplos. Eh, entonces esta sería nuestra ruta, ¿sí? Ojo, la información que yo había consultado estaba basada en 5 milímetros,
pero el último consenso que se hizo aquí en México lo ajustó a 4 milímetros, arriba de 4 milímetros, que básicamente es esto, ¿no? Entonces, si el endometrio es menos de 5 milímetros, podemos decir que hay atrofia. Y si mide más de 5, en mujeres, ojo, siempre tener en cuenta, la clínica es básica, posmenopáusica. Entonces, mujeres de más de 5 posmenopáusicas con sangrado, ¿sí? Entonces, hay que hacer dilatación, curetaje o biopsia, ¿sí? Ya sabemos que cuando están tomando tamoxifeno, ¿sí? O que ya acaban de entrar en la menopausia y seguían tomando tamoxifeno, es posible que encontremos un poquito engrosado el endometrio y entonces tenemos de considerar la cifra de más de 8 milímetros. En cualquiera de estos casos, ya sea más de 4 o más de 8, ¿sí? Habría que hacer una histerosonografía que nos puede revelar el proceso difuso o focal. Si es difuso, sobre todo, pues la dilatación y el curetaje, en el caso de la histerosonografía. Y si es lesión focal, pues vamos a ubicar la lesión con mucha precisión para poderla retirar. Entonces, el endometrio tiene un amplio espectro de apariencia según la edad de la paciente. Es importante que nosotros cuando abordemos a la paciente tengamos muy claros todos estos datos porque si no nos vamos a confundir con las imágenes. Vamos a entrar sin haberle preguntado al paciente toda la historial o no haber revisado los datos clínicos que nos envían y entonces no vamos a saberlo diferenciar porque la gran mayoría de estas patologías endometriales están relacionadas con la etapa de crecimiento, la etapa en el ciclo menstrual y el momento en el que se está haciendo el estudio, ¿sí? Entonces, la Sociedad de Radiólogos de Ultrasonido pues, establecido estas guías, pero también en México ya hay un consenso nacional que nos permiten establecer como rango a todo lo que sea arriba de 4 milímetros, 8 si toman tamoxifeno, para considerar como un engrosamiento que puede llevarnos a la sospecha y a la acción de un legrado biopsia. Y bueno, pues eso es lo que les quería yo platicar sobre este caso. Si me extendió, les pido una disculpa si me extendió un poquito, pero es un tema fundamental para poder tener en cuenta a la hora de evaluar la patología endometrial. eh, y muchísimas gracias. Estoy al pendiente de sus comentarios.